Shalom, shalom, a todos mis ajim, Nahayot, hermanos y hermanas de de este grupo, de este grupo de WhatsApp, de esta familia, ¿verdad? En Yahshua, pueblo, pueblo escogido de Yahweh. Queridos ajim, Nahayot, hermanos, hermanas, me da mucha alegría saludarles a todos, ¿verdad? Vamos a iniciar con un nuevo tema, ¿verdad? Un nuevo tema que se llama ¿Quiénes son nuestros hermanos Yaudín? ¿Quiénes son los gentiles? Que gentiles se traduce de la palabra en hebreo que es Goyim. Ahorita vamos a dar el significado de esa palabra Goyim. ¿Y quiénes son los extranjeros? Ese es el tema, para que vayamos pues siguiendo un orden con todos los mensajes, las enseñanzas que yo les he estado mandando ahí en audios. Queridos hermanos y hermanas, quería saludarles a todos, ¿verdad? Mis hermanos de aquí de México, de aquí de El Salvador, nuestra hermanita del Salvador, nuestro hermanito allá de Venezuela también, nuestra hermanita también en Estados Unidos, ¿verdad? Que radica allá en Los Ángeles, Erika, y nuestros hermanos de aquí de México, ¿verdad? Aquí que están en Chihuahua, en algunas partes de aquí de México, acá en Sinaloa también, ¿verdad? Me da mucha alegría saludarles a todos y también mucha alegría, ¿verdad? Porque el pueblito va creciendo poco a poquito, ¿verdad? Se va incorporando, ¿verdad? Se van incorporando más hermanos y hermanas, ¿verdad? Del pueblo escogido de Yahweh, de las almas, ¿verdad? Que claman por Yahweh y que claman también por nuestro More Yahshua. Ok, me da mucha alegría saludarles a todos, mis ajinas, yo no sé si se me pase, a ver, de algún otro país, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Pero si por ahí se me pasa, algún hermano o hermano, ¿verdad? De algún otro lugar, pues ahí me lo hace saber, hermanita, con con toda confianza, con toda el ajabá de nuestro Padre, con todo el mal llamado amor, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con este tema. Voy a pedir permiso a nuestro Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ocupar leer Torah. Entonces, hay que pedirle siempre permiso a nuestro Padre para leer su bendita Torah, ¿verdad? Leer su palabra. Voy a pedir permiso, ya saben que lo hago en hebreo y luego en español. Baruch atah Yahweh Eloken Yah melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatán lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Eloken Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Ameín de Ameín. Ok, voy a abrir un poquito la puerta porque está haciendo calor. Ok, queridos hermanos, hermanas, vamos a ver aquí este tema, pues es muy importante, ¿verdad? Junto con los temas que ya hemos visto anteriormente, los que les he estado compartiendo, ¿verdad? Muy importante conocer quiénes son los que le llaman judío. La Biblia le llama judío, pero en realidad son nuestros hermanos Yaudín. Y quiénes son los gentiles que señalan las Biblias, ¿verdad? Pero en realidad gentiles, según supuestamente lo traducen de la palabra Goyim, que no tiene nada que ver, ahorita van a ver el significado de Goyim, y los extranjeros. Por ahí yo ya les había explicado, hermanos, hermanas, quiénes son los extranjeros, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestro pueblo? Nuestro pueblo, yo ya les comenté que somos las 12 tribus de Israel, que se dividió en dos reinos, que es la casa de Judá, como lo dice la Biblia, pero en realidad es Yahudá. Yahudá es el nombre hebreo verdadero. Entonces,
está dividida en dos reinos, que es la casa de Yahudá, que es el reino del sur, que son dos tribus, que son la tribu de Judá, precisamente Yahudá, y la tribu de Benjamín. Entonces, la casa de Israel es el otro reino, que somos las 10 tribus restantes, que nos dispersamos, bueno, que ahorita andamos pues dispersas por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esos nosotros, las 12 tribus de la casa de Israel, somos el pueblo de nuestro Padre. No los judíos, como dicen las Biblias, y como dicen nuestros, bueno, hay algunos hermanos, ¿no? que andan por ahí todavía en oscuridad, que andan con las vendas. Católicos, cristianos, mesiánicos, inclusive del judaísmo y quizás también del islam, ¿verdad? Entonces, no es como ellos lo dicen. Ellos dicen, bueno, el pueblo de Dios, así le dicen ellos, ¿no? Ellos así lo dicen. El pueblo de Dios son los judíos y los gentiles somos todos los demás, ¿verdad? Esa es la teoría, eso es lo que ellos creen. Esa es ellos le llaman teología, ¿no? La teología es una palabrita que ellos utilizan mucho, que viene de teos, que viene de Zeus. Teología viene de Zeus, adoradores de Zeus. Entonces, ellos dicen, eso es lo que dicen ellos, que son los judíos, el pueblo de Dios, y todos los demás son los gentiles, ¿verdad? Entonces, error, están encasillados en esa doctrina, están encasillados en esa teología, como le llaman ellos. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a comprobar con base en las Escrituras también, ¿verdad? Es un poquito quizá la continuación del tema anterior que dimos, ¿verdad? Que es el pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Pero ahora ya identificándonos nosotros ya bien quiénes somos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Todos los seres humanos, todos los que poblamos la tierra, ¿verdad? Cómo estamos divididos. Eso es muy importante. También es parte también, este tema tiene que ver también con identidad, que ya dimos ese tema también. Entonces, se les va a hacer un poquito familiar, ¿verdad? Porque vamos de alguna manera, a confirmar ya esos temas que ya vimos, que es lo de la identidad y también lo del pueblo escogido, ¿no? Con base en las Escrituras, es decir, con base en Torah e inclusive con base hasta en las Biblias, ¿verdad? Pero desafortunadamente, ¿verdad? Nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? No han podido descifrar la verdad. Ahí se las han escondido con doctrinas, ¿verdad? Que les han enseñado y que ellos han sido engañados, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de doctrinas por años. Entonces, ¿qué pasa? Pues los van sumergiendo a una oscuridad que después ya no pueden salir, se les hace muy difícil, ¿verdad? Ya creer, cuando ya les hablen de la verdad, como ahorita lo estamos haciendo nosotros, pues se les va a hacer muy difícil entenderla, comprenderla, o creer que nosotros estamos diciendo la verdad. Se les va a hacer muy, muy, muy difícil, porque están tan compenetrados en esas doctrinas cristianas, católicas, evangélicas, etcétera, que es muy difícil, pero toda aquella alma que es de nuestro Padre va a salir de esa oscuridad. Se les van a caer las vendas de sus ojos para que puedan ver la verdad. Entonces, vamos a ver quiénes son nuestros hermanos Yaudín. Bueno, nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Eso ya se los comenté yo. Nuestros hermanos Yaudín son los que conforman la casa de Yahudá, de Judá, como dicen las Biblias, y la casa de Benjamín. En realidad su nombre es Benjamín. Benjamín dicen las Biblias. Entonces, esas dos tribus conforman el reino del norte, lo que les comenté, la casa de Yahudá, que es la tribu de Judá y de Benjamín, como dicen las Biblias, ¿verdad? Entonces,
ese es uno de los reinos, ¿verdad? Que se dividió, ¿verdad? Ya sabemos que por el pecado de Salomón, Salomón en hebreo es Shlomo, que significa el pacificador, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que por el pecado de Salomón se dividieron en dos reinos, ¿verdad? Entonces el reino que quedó allá en Jerusalén, mal llamado Jerusalén, es las dos tribus, que es Judá y Benjamín. Son las dos tribus que quedaron y que conforman el reino del sur, o la casa del sur, o la casa de Judá, ¿verdad? Entonces, en realidad, ellos son, cuando hablamos de nuestros hermanos Yaudín, o judíos, como dice la Biblia, el judío es mal llamado, hermanos, hermanas. Es una palabra grosera también. Judíos significa marrano. ¿Quiénes le pusieron ese apodo? Eso se los pusieron en la supuesta Santa Inquisición, es decir, la Inquisición satánica, iniciada ya sabemos, todo lo satánico viene de Roma, el Vaticano, los papas, pero quienes tomaron la batuta fueron en España, ¿verdad? El catolicismo de España tomó la batuta de la que le llamaron Santa Inquisición. Para el que no sabe, ¿verdad? Dice, no, pues santa, para el católico dice santa, oh, qué santo es, ¿no? Qué bueno es. Pero para los que ya estamos despertando, quitándonos las vendas, ya sabemos que santa significa Satán, ¿verdad? Ya se los expliqué yo la N si la N la pasas al último, significa Satán. Hay una no quiero decir estudio, porque también estudios, habla de Dios. Es tu Dios, que son palabras compuestas o acrónimas, como le llaman, que se componen de dos palabras, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir estudio para que ustedes me entiendan. Pero hay un estudio que se llama de permutación de las letras. Es decir, que de una palabra tú sacas muchas palabras. Bueno, pues entonces si nosotros desciframos la palabra santa, pues si la N la pasamos al último es Satán, ¿verdad? Entonces, cuando dicen la Santa Inquisición, está hablando de la Inquisición de Satanás o de Satán, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos persiguieron a nuestros hermanos Yaudín, les quitaron sus propiedades, dinero, les quemaron en las hogueras a muchos. Eran diferentes castigos, los que tenían ahí en España. Muy, muy feos, ¿no? Muy, muy feos esos tipos de castigos. Entonces, para de alguna manera identificarlos de manera, ¿cómo se puede? Ofensiva, o de manera vulgar, o de manera deteriorativa, ¿verdad? Les pusieron ellos judíos, que significa marranos. Así le pusieron a nuestros hermanos Yaudín. Que ya les comenté ahí que también hay ovejitas dispersas de la casa de Judá. De esas dos tribus de Judá y de Benjamín, también hay hermanos Yaudín que andan dispersos por todo el mundo también, ¿verdad? Entonces, así como nosotros, la casa de Israel, las 10 tribus que estamos dispersas por todo el mundo, también de la casa de Judá y de Benjamín. Entonces, esos hermanos Yaudín siempre han tenido esa sabiduría de trabajar, y económicamente ellos han sido muy prosperados por nuestro Padre, ¿verdad? Porque así lo dicen las Escrituras. Entonces, les han tenido envidia, y por supuesto que el enemigo, ya sabemos quién es el enemigo, el Satán, pues ¿a quién está atacando aquí en la tierra? Pues al pueblo de nuestro Padre, pues porque Él es el que quiere destruir al pueblo de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, por eso en la Inquisición, ¿verdad? Ellos lo identificaron como marranos. Eso significa la palabra judío. Por eso les digo que judío no es una palabra limpia. Es muy ofensiva para nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de evitarla. Vamos a decir Yaudín, nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? En vez de judíos,
¿verdad? Entonces, pues fueron muy atacados, ¿no? Muy severamente perseguidos, ¿verdad? Y de ahí desde Europa, España, ellos migraron para estas tierras, lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Tan es así, muchos entraron por acá por el norte, por Monterrey, ¿verdad? Fíjate, le pusieron Monterrey, que significa el monte del rey, Nuevo León, el Nuevo León, todo eso tiene significado con la tribu. El león tipifica la tribu de Judá, es el león, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra Yaudín. Entonces, ¿quiénes son nuestros hermanos Yaudín? La casa de Yahudá y la casa de Benjamín, que es conocida, perdón, la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín, que es conocida como el reino del sur, como la casa de Judá. Ellos son nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles que dice la Biblia? La palabra gentil fue traducida de la palabra goyim en hebreo. Goyim, ¿qué significa? Goy significa ciudad y goyim, ciudades en plural. Goyim es singular, te habla de una ciudad, y goyim te habla de ciudades. Es decir, el reino del norte, que se separó del reino del sur, se paganizó. Ya les hablé de eso en el primer tema, ¿verdad? Ya les hablé en el tema de la identidad. Se paganizaron, fueron llevados en cautiverio por los asirios, ¿verdad? Aproximadamente 700 años antes de Yahshua, los tomó en cautividad. Los asirios lo dominaron a las 10 tribus, ¿verdad? Y se las llevaron cautivas a sus tierras, es decir, a ciudades extranjeras se las llevaron. Y allá se paganizaron, adoraron los dioses que adoraban ahora sí que los extranjeros. Es decir, en hebreo los extranjeros son gerim. Ger significa extranjero y gerim, extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Que a las 10 tribus de la casa de Israel, pues se fueron dispersadas por todas las ciudades extranjeras. Por eso nuestros hermanos Yaudín nos pusieron ellos en hebreo, Goyim, es decir, pueblo pagano que se dispersó entre las ciudades extranjeras. Eso significa Goyim. Y eso es lo que, cómo ahora sí que nos identificó, porque ¿quién nos puso ese nombre de Goyim? Pues nuestros hermanos Yaudín, que es la casa de Judá y la casa de Benjamín, ¿verdad? La casa de Yahudá, o el reino del sur, también conocido. Ellos así hay cuenta que nos pusieron ese nombre de Goyim, es decir, nos dijeron paganos, que nos paganizamos entre las naciones extranjeras. ¿Por qué? Porque eso fue muy cierto. Nuestro pueblo, la casa de Israel, que se la llevaron en cautiverio los asirios, porque fueron los que dominaron. Entonces, ¿qué pasó? Se la llevaron a todas las ciudades extranjeras, a todos las 10 tribus. ¿Y qué pasó? Que las 10 tribus se volvieron idólatras. Es decir, adquirieron las costumbres extranjeras, ¿verdad? Entonces, por eso se paganizaron. Por eso nuestros hermanos Yaudín nos pusieron Goyim, que somos las 10 tribus, la casa de Israel, que somos las 10 tribus que nos dispersamos por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso significa Goyim, la casa de Israel paganizada por las ciudades extranjeras, o por los dioses extranjeros también, o sea, los dioses que adoraban los extranjeros. Por eso se nos puso ese nombre a la casa de Israel, Goyim, ¿verdad? Entonces, para que vean, cuando hablan de gentiles, que gentiles viene supuestamente, y digo supuestamente porque no sé con qué propósito, ¿verdad? Gentiles no significa nada,
¿verdad? Supuestamente gentil es traducción de Goyim, que no significa absolutamente nada, o cuando menos no significa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos evangélicos, católicos, etcétera, pues andan equivocados. Así se los enseñaron a ellos y ellos así lo creyeron. Es lo que les digo. Esa es la artimaña de Satanás. Al meter mensajes subliminales, ¿verdad? Para engañar al pueblo, para engañar a la gente. Esa manera utiliza Satanás, porque Satanás es un imitador de nuestro Padre. Él supuestamente, ¿verdad? Mete ideas, mete creencias para que la gente diga y crea, oh, no, pues sabes que sí, es lo mismo es lo mismo que nuestro Padre, ¿verdad? Nos quiere dar, nos quiere enseñar, o es el mismo mensaje que nuestro Padre nos quiere dar, y error, negativo, hermanos, hermanas, negativo, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Esos son los mensajes subliminales que les mete en la mente de la gente, y la gente cae. La gente cae en esos errores, cae en esos engaños, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay tantas y tantas doctrinas. Es más, del cristianismo tan solo hay más de 20,000 de puras doctrinas del cristianismo, hermanos, hermanas. Entonces, ¿cómo actúa Satanás? Fíjense, porque los cristianos son luteranos, ¿no? Ellos son declarados luteranos, ¿no? Martín Lutero supuestamente hizo una revolución en el catolicismo y se separó de la iglesia católica. El Martín Lutero nunca dejó de ser sacerdote católico, hermanos, hermanas. Nunca dejó de ser. Es decir, hicieron creer a la gente, fíjense lo que hicieron creer, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo? Nada más las idolatrías. Es decir, porque dicen ellos, no, pues Éxodo 20, ahí dice que no debe de adorar ninguna imagen. Estamos de acuerdo y es correcto como piensan los cristianos. Pero de eso a que sean diferentes, pues siguen siendo idólatras, porque adoran al mismo Zeus, son adoradores de Zeus. O sea, que porque no adoran imágenes, por eso ya se sienten diferentes, pero adoran al mismo Dios pagano, a la misma deidad pagana, al Zeus. Entonces, ¿de dónde? Vean, para que se den una idea ustedes de cómo son los mensajes subliminales que mete Satanás a las mentes de las personas, y cómo las personas caen en esos engaños de creer que son diferentes al catolicismo. Por eso, bien lo dicen, hay algunos curas ahí, sacerdotes, que andan predicando en redes sociales, y ellos bien lo dicen, le llaman a los cristianos sus hermanos separados. Bien lo dicen, porque en realidad no se han salido del catolicismo, son simplemente que se separaron por una diferencia nada más de pensar, por diferencia de creer nada más en la cuestión de la idolatría, no de la idolatría, de las imágenes, de adorar imágenes. Nada más por no coincidir en ese punto, se separaron. O sea, pero de lo más importante es que siguen en la idolatría, y la idolatría es lo que nuestro Padre ha castigado siempre. Ha sido nuestro Padre muy celoso de que su pueblo escogido, porque Él escogió un pueblo en Abraham para que fuese un pueblo kadosh, limpio, alejado de todas esos dioses que adoraban en la antigüedad, como por ejemplo Kemox, también Astarot, Baales, el Moloch, el Horus, Dagón, Genke. O sea, todos esos dioses son los mismos. Es el mismo demonio, pero con diferentes cachos nada más.
¿verdad? Pero es el mismo Satanás, hermanos, hermanas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos sentirnos privilegiados y honrados de recibir este mensaje que nuestro Padre les está transmitiendo, queridos hermanos, hermanos, a través de mí, así como me lo transmitió a mí, yo se lo estoy transmitiendo a ustedes, hermanos, hermanos. Y la verdad, es un privilegio conocer la verdad de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, y quitarse esa venda, hermanos, quitarnos esa venda, salir de esos caminos de oscuridad y tiniebla por donde andábamos. Hay que salir de todo ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El cristiano, el católico dice, no, pues el pueblo de Dios son los judíos y los gentiles somos todos los demás. No, 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 negativo, negativo. Los gentiles somos, sí es cierto, nuestros hermanos Yaudín son las dos tribus de Judá y Benjamín, pero los gentiles vienen de Goyín y los Goyín somos las 10 tribus, ¿verdad? Que andamos dispersas por todo el mundo, que es la casa de Israel. ¿Verdad? Entonces, los gentiles, ¿quiénes somos? La casa de Israel, no son los extranjeros. Los extranjeros se cuecen aparte. Ciertamente, como les he dicho yo, hermanos, hermanas, habrá extranjeros, por supuesto que sí, creerán en Yahshua y en nuestro Padre Yahweh. Sí va a haber extranjeros, de los más allegados al pueblo de Israel. Es decir, donde estemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Como todas las ovejas perdidas que estamos dispersas por todo el mundo, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, ¿verdad? Pues conocemos a otras personas en nuestro entorno, amigos, ¿verdad? Compañeros, vecinos, etcétera. Pues por ahí nos van a escuchar, ¿verdad? Que estamos dando la palabra de nuestro Padre Yahweh, de Yahshua. Nos van a escuchar y probablemente se van a interesar o de escucharnos van a creer. Van a creer en Yahshua. Y ese extranjero que cree en Yahshua, aunque no pertenezca a las 12 tribus de Israel, será anexado a la tribu, ¿verdad? A la cual pertenezca a nuestro hermano que conoció, ¿verdad? Ahí será insertado. Por ejemplo, si yo, ¿verdad? Yo conozco de algún vecino o algo que sea extranjero, que no sea de las 12 tribus, pero que me diga, ¿sabes que yo creo en Yahshua? Yo creo en Yahweh, yo quiero aprender, yo quiero conocer. Y si él lo acepta de todo corazón a Yahshua en su corazón, lo acepta de todo corazón, ¿verdad? Y reconoce a Yahshua como su Salvador, como, como la persona que vino en ser humano y que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Si Él le reconoce de todo corazón, por supuesto que nuestro Padre le va a aceptar, porque nuestro Padre a nadie le rechaza. Él no hace acepción de personas. Si el que le acepta de todo corazón es bienvenido al pueblo de Israel, ¿verdad? Y claro que hay que hacer la inmersión, hermanos, hermanas, ¿verdad? Aquí es bueno que creamos en Yahshua, que andemos por el camino de Yahshua, pero hay que complementarlo con la inmersión, mal llamada bautizo. Hay que hacer la inmersión en agua y quienes estemos en unión con nuestra pareja, aunque haya sido casado por por el catolicismo o de otra religión, hay que hacer el casamiento, pero en nombre de Yahshua, hermanos, hermanas. Entonces, no nomás es creer, y ok, ya dimos un gran paso aceptando a Yahshua, ¿verdad? Como nuestro Salvador, pero también hay que complementarlo haciendo la inmersión en agua, primeramente, que es el mal llamado bautizo, y posteriormente todas las parejas, pues hay que presentarnos a nuestro Padre, se le llama Nisuin, que son las bodas, ¿verdad? Pero en hebreo se le llama la Nisuin. Entonces hay que hacerlo para estar bien, bien apartados de nuestro Padre. Hay que estar bien sellado. Acuérdense que le leí por ahí en Apocalipsis, sí, en Apocalipsis, creo que por ahí 12 o 13, que es necesario que estemos sellados, ¿verdad? Para que nuestro Padre nos identifique como su pueblo. En el tiempo de
de Egipto, cuando nuestro padre rescató al pueblo de Egipto, acuérdense, cuando iban a salir, mataron eh, al cordero, ¿verdad? Celebrando una de las Moed, ¿no? Una de las mal llamadas fiestas de ahorita, ¿verdad? También que por cierto estamos celebrando nosotros en este mes, nosotros ahorita estamos en el mes séptimo, hermanos, hermanas. Luego les voy a dar también les voy a transmitir un mensaje, una enseñanza sobre los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pero ese ya sería otro tema. Pero es importante que sepan que cuando salió de Egipto, nuestro pueblo, mataron un cordero, y en los dinteles de la casa, de las puertas de la casa, pues lo marcaron con la sangre del cordero. Para cuando pasara el ángel de la muerte, acuérdense que fue la última plaga que trajo nuestro padre a Egipto, donde murieron todos los primogénitos, de Egipto, tanto de seres humanos como de animales. Todos murieron. ¿Por qué? Pasó el ángel de la muerte, ¿verdad? Y mató a todo el primogénito que había en Egipto. Fue la última plaga donde ya el faraón dejó salir al pueblo, ¿verdad? Pero habían pasado 9 plagas anteriores y no había dejado salir al pueblo de Egipto. Es decir, no quería liberarlo de la esclavitud, ¿verdad? Entonces ahí todas las casas que estaban marcadas con sangre del cordero, esas por ahí el ángel de la muerte no llegó, y eran las casas del pueblo de Israel y de algunos extranjeros, ¿verdad? Que se unieron al pueblo de Israel y fueron aceptados como pueblo de Israel, ¿verdad? Porque desde que salieron de Egipto había extranjeros que se aceptaron al pueblo, pero como les digo, son excepciones. Es decir, son unos cuantos los que van a creer nada más. No son todos, hermanos, hermanas. ¿Va? Entonces, bueno, en aquel tiempo lo salvó la sangre del cordero, que tipificaba la venida de Yahshua también, porque Yahshua, acuérdense, por su sacrificio en el madero, por la sangre que él derramó, por su preciosa sangre, pues también nos redimió a nosotros de nuestros pecados, nos liberó de nuestros pecados y nos libera, ¿verdad? De estos caminos de oscuridad que andamos, hermano, nos saca de toda de este engaño que está viviendo este mundo, de estos sistemas de esclavitud, ¿verdad? De estos sistemas políticos, económicos y sociales y religiosos también, ¿verdad? Entonces, de eso nos libera Yahshua, viniendo al camino de Yahshua, su preciosa sangre nos cubre a nosotros, nos protege y nos guía por su camino de Yahshua, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ahora la inmersión, hermano, porque en aquellos tiempos fue la sangre del cordero, pero ahora la inmersión es la que nos va a sellar nuestro Padre a través de la inmersión, ¿verdad? Entonces, ya nos aparta, ya hacemos la inmersión en Yahshua y ya somos apartados de Yahshua, o sea, ya nadie nos puede tocar, ¿no? Claro que hay que mantenernos firmes en el camino de Yahshua nada más, no aflojar, hay que esforzarnos, porque la recompensa es muy grande, hermanos, hermanas. ¿Verdad? Entonces, pues es muy importante, por eso se lo quería comentar también, hacerles hincapié de ellos. Entonces, extranjeros, ¿verdad? Bueno, ya dijimos Goyim, los gentiles es traducción de Goyim, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los Goyim? ¿Quiénes son los gentiles? Las 10 tribus, la casa de Israel, las 10 tribus que andamos dispersas por todo el mundo. Esos somos los gentiles, mal llamados gentiles, ¿no? Que viene de Goyim, hermanos, hermanas. Entonces, ¿quiénes son los extranjeros? Pues todos los demás. Ahí sí, todos los demás, todos los que no son pueblo de las 12 tribus de Israel, son extranjeros. Y, como les dije, habrá excepciones, habrá extranjeros, ¿verdad? Que reconocerán a Yahshua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creerán, ahí les va, van a creer en los edut, mal llamados testimonios, que nosotros les digamos. Por eso es importante hablar la palabra, hermanos, transmitirla, compartirla, los nombres verdaderos. Entonces, habrá algunos extranjeros que sí creerán en la palabra de Yahshua, y esos serán salvos también, junto con el pueblo,
hermano. Por eso es bien importante. Es bien importante que publiquemos, que transmitamos esta palabra verdadera, este mensaje verdadero. Donde tengamos la oportunidad de comentarlo, hay que hacerlo, hermanos. Yo no digo que en todo, ¿no? Yo no digo que, que porque también tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Nosotros saber cuándo, dónde y cómo, ¿verdad? Hablar de los nombres verdaderos de nuestro Padre y de Yahshua. Y darles a conocer un poquito el mensaje e invitarlos, hermanos, hermanas, e invitarlos a este canal. Y ustedes que les pueden compartir esta plática que yo les estoy compartiendo, esta enseñanza, este aprendizaje, este mensaje que yo les estoy compartiendo, hermanos, hermanas. ¿Verdad? Entonces, esa es parte de la obra, eso es parte de lo que nos demanda nuestro Padre, ¿verdad? Que compartamos su verdad, su palabra verdadera. Entonces, ok, esos son los extranjeros, los que no son parte de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y que también tienen creyendo en Yahshua, ¿verdad? Pues serán parte del pueblo. Porque las promesas, hermanos, ahí les va, las promesas de nuestro Padre son para su pueblo, son para nosotros, para la casa de Judá, que son las tribus de Judá y de Benjamín, que es el reino del norte, y para la casa de Israel, que somos las otras 10 tribus que andamos dispersas por el mundo, que somos el reino del norte. Para nosotros son las promesas, hermanos, hermanas, no son para el extranjero. Fíjense bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me dice, pero me pueden preguntar ustedes, oye, pero ¿cómo no son promesas para el extranjero si el extranjero se puede salvar con Yahshua? Efectivamente. Pero al momento que el extranjero reconozca a Yahshua, por ejemplo, alguno de ustedes conoce algún extranjero y el extranjero ese se muestra interesado, ¿verdad?, en conocer de Yahshua, de Yahweh, y si no es pueblo escogido de nuestro Padre, si no es de las 12 tribus, hermanos, hermanas, ese extranjero pasa a ser parte de las 12 tribus, pasa a ser parte del pueblo escogido de nuestro Padre, de las 12 tribus de Israel. ¿A qué tribu pertenecería? Pertenecería a la tribu a la cual pertenezcan cada uno de ustedes. No, es decir, no todos los que estamos aquí en este canal, en esta familia, necesariamente vamos a ser de una sola tribu. No. Probablemente aquí hagamos hay algunos que sean de una tribu, por ejemplo, de la tribu de Simeón, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Rubén, ¿verdad? Y así sucesivamente. No necesariamente somos de una tribu. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes, pues un extranjero, ¿verdad?, los visita y quiere aprender de él y ustedes les comparten la palabra y ese extranjero aprende de Yahshua y reconoce a Yahshua, bueno, con el hermano que se acercó, si ese hermano pertenece a la tribu de Rubén, por decir así, pues ese extranjero va a pertenecer a la tribu de Rubén, donde pertenece el hermano, ¿verdad?, donde ese extranjero se acercó para aprender la palabra. Entonces, de esa manera, entonces, ¿qué pasa? Porque las promesas, ahí le va, no son para el extranjero, no son para el extranjero, son para su pueblo escogido. Pero al momento de venir ese extranjero a ser parte del pueblo escogido, pues ya no es extranjero, hermanos, ya pasa de ser extranjero a ser parte del pueblo escogido, nuestro Padre Yahweh, de las 12 tribus de Israel. Eso es bien importante que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son los judíos de la Biblia? Son nuestros hermanos Yaudín, la casa de Judá y la casa de Benjamín, que viene siendo la casa de Judá, que viene siendo las tribus de Judá y la tribu de Benjamín, que es la casa de Judá, que es el reino del norte, del sur, el reino del sur. ¿Quiénes son los gentiles? Los Goyim, gentiles o Goyim, somos el reino del norte, la casa de Israel,
las 10 tribus que andamos dispersas por todo el mundo. ¿Y quiénes son los extranjeros? Pues todos los extranjeros son todos aquellos que no son de parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Esos son los extranjeros. Que al momento de reconocer a Yahshua y a Yahweh, nuestro Padre, pues dejan de ser extranjeros y pasan a ser parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, de las 12 tribus de Israel. Aleluya, aleluya. Ok, voy a compartirles este audio, hermanos, hermanas, porque el tiempo... esta opción que estoy manejando, ¿verdad? Hasta ahorita no tengo otra, hermanos, hermanos. Me permite grabar 40 minutos perfectamente, pero ya si me paso 1, 2, 3 minutos, ahí se me complica. Entonces, por eso estos audios trato de hacerlos de 40 minutos, ¿verdad, hermanos, hermanas? Este es el primer audio de este tema. ¿Quiénes son los Yaudín? ¿Quiénes son los judíos, los Goyim, los gentiles y los extranjeros? Ok, entonces vamos a continuar en otro audio, en un segundo audio. Por lo pronto, bendiciones para todos y shalom, shalom.